Vamos a hablar de factorización de polinomios. Hay 6 casos de factorización de polinomios, pero antes de empezar con cada uno de los casos, les voy a mostrar qué significa la palabra factorización. La palabra factorización viene de factorear o de factor. ¿Qué era un factor? Un factor es el componente de una multiplicación. Es decir, por ejemplo, si yo al 8 lo escribo como 2 por 4, esto es un factor y este es otro factor. El 8 está compuesto por 2 por 4. O también lo podemos factorizar de esta manera. 2 por 2 por 2. Y también lo podemos factorizar de esta manera. 8 por 1. Y también lo podemos factorizar 16 por 1/2. O sea, cada uno de los componentes de una multiplicación se llama factor. Muy bien. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que les quiero comentar es que al factorizar un polinomio, significa que lo vamos a transformar en una multiplicación. Pero tiene ciertas características esa factorización. Vamos a dar, por ejemplo, el ejemplo nuevamente de 8. Si yo al 8 lo quiero factorizar, como habíamos dicho antes, por ejemplo, 2 por 4, es verdad que está factorizado porque factorizar es transformarlo en factores, pero acá hay una condición fundamental, que para factorizar polinomios los vamos a factorizar en polinomios primos, no en cualquier polinomio. O sea, vamos a transformar un polinomio cualquiera en una multiplicación de factores, o sea, de polinomios, pero esos polinomios van a ser primos. Por ejemplo, si yo al 8 lo factorizo como 2 por 4, lo factoricé, pero no son primos. El 2 es un número primo, pero el 4 no es un número primo. Entonces, para factorizar y los casos de factorización que vamos a usar, van a convertir a los polinomios en polinomios primos. De esa manera nos vamos a dar cuenta que el polinomio está factorizado en su mínima expresión. Por ejemplo, si yo al 8 lo factorizo como 2 por 2 por 2, ahí sí lo factoricé en factores primos, porque justamente el 2 es un número primo, entonces todos los factores, acá hay 3 factores, los 3 factores son números primos. Por ejemplo, el número 7, ¿cómo lo puedo factorizar? Lo puedo factorizar como 7 por 1. No voy a poder factorizar de otra manera cuando obtengo la multiplicación, porque 7 ya es un número primo, pero yo lo puedo transformar en 7 por 1. Pero lo que quiero que vean es este otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el número 6, vamos a suponer que es 6, yo lo puedo transformar en una multiplicación de factores primos como 2 por 3, porque justamente 2 y 3 son números primos. Pero también, fíjense que lo puedo factorizar digamos, en factores primos haciendo esto. 1 más 1 por 2 más 1, por ejemplo. O sea, lo que quiero mostrarles es que acá está la multiplicación. Por lo tanto, lo que yo tengo de un lado y tengo del otro son justamente factores, porque son los componentes de una multiplicación. Pero ese factor puede ser una expresión. No necesariamente tienen que ser números. De hecho, en los polinomios, estos componentes, o sea, estos factores, van a ser expresiones numéricas, literales, etcétera, como todo lo que constituye un polinomio. Bien, entonces, para poder, con los números es fácil porque existe una tabla de factorización que ahora se las voy a mostrar. Por ejemplo, si yo el 18 lo quiero escribir como factores primos, ustedes conocen ya lo que es la tablita de factorización, donde al 18 lo dividimos por 2, que me da 9, lo divido por 3, que me da 3, lo vuelvo a dividir por 3, que me da 1. Es decir, cuando yo escribo el 18, lo escribo como 2 por 3 al cuadrado, y justamente eso es una
factorización de números primos, porque todo lo que usamos en la tablita de factorización, de este lado como divisor, son primos, tienen que ser sí o sí primos. Entonces, justamente, cuando yo descompongo este número, me queda un producto de factores primos. Lo mismo vamos a hacer con el producto de factores primos, pero con expresiones. Y lo que también les quiero mostrar es que, por ejemplo, yo a este 18 lo puedo escribir como 1 más 1 por 2 más 1 al cuadrado, para que vean que puedo transformar ese factor primo en una suma, que tranquilamente puede ser una suma. Entonces, lo que vamos a hacer es, para factorizar números, entonces nosotros factorizamos con esta tablita. Y para factorizar polinomios, lo vamos a hacer con los 6 casos de factorización. Y vamos a empezar por factor común. Bien, el factor común, contarles que es, digamos, el paso inverso a la distributiva. Es decir, lo vamos a comprobar ahora cuando lo podamos resolver. El factor común es lo inverso a la distributiva. Es así. Acá en este polinomio tenemos un polinomio de 2 términos. Y como la palabra lo indica, lo que yo tengo que buscar es un factor, que recordemos que es un factor es el componente de la multiplicación. Por lo tanto, yo a esto lo voy a transformar, a este polinomio suma, lo voy a transformar en un polinomio producto. Y eso es lo que hacen los distintos casos de factorización. Acá tengo x cuadrado más x3, que obviamente no lo puedo sumar porque tienen distinto exponente. Y a este polinomio yo lo voy a transformar en un polinomio equivalente, pero expresado en multiplicación. Bien, entonces, sí o sí, se llama factor común porque uno de estos dos, en realidad los dos van a ser factor, pero hay uno que va a ser común. ¿Qué significa factor común? Significa que hay un factor, vuelvo a reiterar la palabra, común entre ambos términos. Vamos a pensar qué significa esto algebraicamente. ¿Qué significa x cuadrado más x3 algebraicamente? Significa, lo voy a escribir, pero esto no se escribe, esto es como lo que vamos a pensar. Este x cuadrado es x por x, ¿no? Es x cuadrado. Y este x cubo es x por x por x. Entonces, fíjense que en esta suma de estos dos términos hay algo que está en común. Estos dos son factores, estos tres son factores, porque yo lo transformé en una multiplicación. Bien, ¿cuál es el factor común que tienen los dos? Común significa que está tanto en un término como en el otro, que se repite. Entonces, si nosotros vemos, este x está acá, que es en el primer término, y está también acá, que es en el segundo término. Pero también vemos que hay otro x que está acá y que también está acá. Ya ahora acá nada, porque este sobra, ¿no? Entonces lo que vemos es que hay dos x que son comunes en ambos términos. Y ojo cuando digo 2x, porque cuando estoy diciendo 2 es porque la estoy contando. 1 y 2, 1 y 2. Hay dos x en común, pero nuestro factor común va a ser x por x, porque acá hay un x por x y acá hay un x por x. Entonces, esto es lo que se llama factor común. Fíjense, ese factor común es x al cuadrado. No voy a poner x por x, porque esto es lo que vamos a hacer en nuestra cabeza para poder determinar cuál es el factor común. Después se expresa como potencia. Entonces, significa que este x al cuadrado está adentro de este término y adentro de este término. Bien, y ahora la multiplicación va a ser ese factor común que hallamos y adentro del paréntesis se escriben los términos que quedan como resultado de hacer la división este dividido este y este dividido este. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es lo voy a borrar a esto para poder hacerles las flechitas. Vamos a hacer esto y esto dividido. Y yo les había dicho que esto es la inversa de la multiplicación, de la distributiva.
Porque cuando nosotros hacemos una distributiva, por ejemplo, de multiplicación, multiplicamos uno por el otro y nos da un resultado. Bueno, ahora hacemos el paso anterior. Sería este dividido este y el resultado lo vamos a poner acá. Entonces queda x2 dividido x2 que me da 1, ¿no? Porque x2 dividido x2, cuando divido dos cosas iguales, la división me da 1. Más x3 dividido x2, cuando las bases se dividen, los exponentes se restan. Por lo tanto, x3 dividido x2 me da x. Muy bien. En este caso, el polinomio está factorizado porque pude expresar este polinomio suma en, fíjense, en este polinomio factorizado, donde uno de los factores es x a la 2 y el otro de los factores es 1 más x. Por eso anteriormente les decía que los factores acá en polinomios van a quedar expresados siempre como sumas y restas. Entonces, fíjense que para comprobar que esto está bien, vamos a hacer la distributiva, porque yo le dije que el factor común es la inversa de la distributiva. Si yo hago x2 por 1, me da x2. Y si hago x2 por x, me da x3. Si yo al aplicar la distributiva vuelvo a esto, quiere decir que estos dos polinomios son equivalentes. Este polinomio es equivalente a este. Este está factorizado y este no está factorizado. Entonces el factor común es uno de los casos que me permite factorizar el polinomio de esta manera. Bien, vamos a ver el otro caso. Vamos a ver el caso de abajo. Tengo que analizar primero cuáles son cada parte de cada término. En este primer término yo tengo un 4, tengo un a la 5. En este segundo término tengo un 2 y un a la 2. En este tercer término tengo un 6 y un a. Entonces tengo que empezar a pensar, bueno, a ver, primero la parte numérica. Si acá tengo 4, acá tengo 2 y acá tengo 6, ¿hay algún factor común entre esos cuatro números? La forma para ver si hay un factor común es primero factorizando esos números, factorizando con la tablita, ¿no? Que ya la podemos hacer mentalmente. Fíjense, si yo factorizo el 4, me queda 2 por 2, siempre con números primos, es la tablita de factorización. El 2 me queda en 2 porque ya es primo, y el 6 me queda en 2 por 3. Bien, entonces, pensando en la parte numérica, ¿hay algún factor que se repita en los 3? Sí, se repite el 2. Entonces, si el 2 está acá y está acá, es porque es factor común, porque si no, no sería común. La pregunta sería, voy a poner el 2, ya sé que es un factor común. La pregunta sería, si acá en vez de, vamos a suponer que en vez de 6 fuese 9. Entonces acá el 9 factorizado sería 3 por 3. Bien, entonces la pregunta sería, si acá es 2 por 2, acá es 2 y acá es 3 por 3, ¿hay algún factor común en los 3? No, no hay. Entonces no se pone ningún factor común numérico. Entonces solamente vamos a poner un factor común numérico en el caso que haya un factor común numérico. Esto era 2 por 3 y acá había un 6. Bien, entonces numérico ya está. Conseguimos que el 2 sea factor común numérico. Muy bien, ahora vamos a pensar en las letras, que ya no las vamos a escribir, pero sí las vamos a pensar. Este a a la 5 es a por a, por a, por a, por a, 5 veces. Este a al cuadrado es a por a. Y este a a la 1 es a. Entonces, si tengo que pensar en un factor literal, en común, literal porque es una letra, entre esos tres, entre a a la 5, a a la 2 y a a la 1, ¿qué factor común puedo tener? Acá tengo 5, acá tengo 2, acá tengo 1. ¿Cuál es el que se repite? ¿Cuántos y cuáles? Bueno, se repite el a una vez al menos en los 3. ¿Podría ser a al cuadrado el factor común? ¿A al cuadrado? No, porque acá tengo una sola a. Entonces no tengo a por a. Por lo tanto, el factor común en este caso es solamente un a. Entonces ese lo voy a agregar acá. Lo voy a poner con otro color. Entonces, 2a es nuestro factor común. ¿Qué significa el factor común? Que este 2a está
adentro de este término, adentro de este término y adentro de este término. O sea, están incluidos en todos los términos. Bien, una vez que consigo el factor común, pongo la multiplicación, abro un paréntesis y acá ¿qué cuenta tengo que realizar? Las divisiones correspondientes con ese factor común. Es decir, tengo que hacer este dividido este dividido y este dividido este. O sea, 4 dividido 2 me da 2, 4 dividido 2 me da 2, y A5 dividido A me da A4. ¿Estamos? Porque se restan los exponentes, 5 menos 1, porque estamos en división. Esto es una división. Muy bien. Menos 2 dividido 2, 1. Se puede poner o no, pero yo lo voy a poner para hacer hincapié de que es 2 dividido 2. Y A al cuadrado dividido A me da A a la 1, que puedo poner el 1 o directamente puedo poner una A. Muy bien. Y después más 6 dividido 2 me da 3 y A dividido A, ojo acá, A dividido A me da A a la 0, que es 1, no se pone, me quedaría 3 por 1, pero no lo voy a poner. Ustedes recuerden que 6A dividido 2A, en realidad es lo mismo que tener esto, ¿no? 6A dividido 2A, este 6 se simplifica con el 2, que me da 3, y el A se va con el A, se pueden simplificar. Entonces quedaría solo 3. El A no se pone, el A a la 0 no hace falta ponerlo. Si se lo ponen, tampoco está mal, pero bueno, ya nos vamos acostumbrando que el A a la 0 da 1. Muy bien, entonces, dos cosas quiero aclarar, que antes me olvidé de decir una. Cuando yo termino un factor común, me tengo que fijar que adentro del paréntesis me queden la misma cantidad de términos que tenía al principio. Es decir, si yo empiezo con 3 términos, adentro del paréntesis sí o sí me tienen que quedar 3 términos. Eso se lo pueden ir anotando como recordatorio al lado de cada uno de los casos que vamos a dar. Entonces, cantidad de términos acá es igual a cantidad de términos acá. Muy bien. Y otra cosa que quiero que veamos, que ya lo habíamos visto en el otro, que cuando hacemos la distributiva, este por este por este y este por este, cuando hago esas distributivas, me vuelve a quedar el polinomio original. Entonces ahí doy fe de que esto es una igualdad, porque me quedan iguales. Muy bien. Este polinomio ya estaría terminado con su factor común. Lo vamos a recuadrar, Ahí está. Muy bien. Y ahora, por último, vamos a ver este caso que es con fracciones, pero que no tiene ningún inconveniente. Esto es así. Si tenemos dos fracciones, las vamos a trabajar numerador y denominador por separado. Es decir, en el numerador tengo 3 y 9. Bien, sabemos que este es 3 y que este 9 es 3 por 3. Por lo tanto, igual que allá, acá tenemos un 3 y acá tenemos 2 3. Por lo tanto, el factor común es 3. Lo voy a hacer arriba para que no se me junte acá. Entonces, un factor común, lo voy a poner con color, un factor común en el numerador es un 3. Muy bien, sobre. Y el denominador me fijo. Bueno, este si quieren lo voy a escribir. El 4 es 2 por 2 y el 10 es 2 por 5. Recuerden que siempre tienen que ser números primos. Bueno, acá se los escribo, así ya les queda completo. Esto es 3 y esto es 3 por 3. Entonces, arriba habíamos sacado un 3 como factor común y abajo vamos a sacar, ustedes ven claramente que es un 2 el factor común, ¿no? Porque está en los dos. Entonces, arriba es 3 y abajo es 2. Se trabaja por separado la fracción numerador y denominador. Muy bien, eso sería numérico. Y ahora vamos a pensar el factor común en las letras, en la parte literal. Acá tengo A, B al cuadrado. O sea que acá tengo A, lo voy a escribir, Acá tengo A por B por B. A por B por B. Y acá tengo A por B, porque tengo A al cuadrado por B. Entonces, fíjense, A, B, B. Y acá A, B. ¿Qué es lo que hay en común? Lo tengo que recuadrar.
De todos modos, esto después lo vamos a hacer mentalmente, pero por ahora, por ser la explicación, lo vamos a hacer así. Entonces, A por B, tengo una y dos B, A por B, tengo dos A y una B. Pero esta A está acá y está acá, por lo tanto es común. Y esta B, hay una B acá y otra B acá, por lo tanto también es común. Entonces, el factor común es A, B. A, B. Entonces, el factor común es A, B. Este término, que es el factor común, está adentro de este y adentro de este. Lo voy a hacer arriba. Esto lo voy a poner con negro. Bien, entonces, fíjense ahora la cuenta que tenemos que hacer. Entonces, ahora tenemos que hacer este dividido este. Ojo que me olvidé decirles algo muy importante. Vamos a volver a este ejemplo. Cuando hay que hacer la división, es este dividido el factor común. Nunca al revés, porque recuerden que la división no es conmutativa. No es lo mismo hacer 4 dividido 2 que 2 dividido 4. Entonces, el orden se lo tienen que acordar. Por eso las flechitas, ven, yo se las puse así. Siempre hacia el factor común. Las flechitas hacia el factor común. Entonces, es este dividido el factor común. Por lo tanto, acá tenemos que hacer esto dividido el factor común, que es este. 3 cuartos dividido 3 medios. Eso nos va a dar 1 medio. 3 cuartos dividido 3 medios me da 1 medio. Ustedes lo hacen con calculador. Y después tengo que hacer A dividido A, se va, porque A dividido A me da a la 0. Y B a la 2 dividido B, me queda B a la 1. O sea que me queda así, una B. Porque 2 menos 1, que es el exponente. Menos, ahora hacemos 9 décimos dividido 3 medios. Este dividido este. 9 décimos dividido 3 medios, que para nosotros es por 2 tercios. Lo simplificamos. No tengo la calculadora acá, así que lo voy a hacer mentalmente. Me queda 3 quintos. Menos 3 quintos. Y sería A a la 2 dividido A, me queda una A, porque sería A a la 1. Y B dividido B, se va. Queda B a la 1, se va y queda A solito. Entonces, este es el polinomio factorizado. Vamos a ver las características entonces que tenían que tener. La cantidad de términos adentro del paréntesis tenía que ser igual a la cantidad de términos afuera. Esto es importante porque parece que no, pero es importante que contemos la cantidad de términos. O sea que hay 2 términos, 2 términos. Eso está muy bien. Y después, haciendo la distributiva, este por este y este por este, que lo hacemos mental o con calculadora, nos tiene que llevar al polinomio original. Por lo tanto, este por este me da este y este por este me da este. Eso estaría entonces factorizado con factor común.